Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, La nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. 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 Sí, Sí, juro. juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, Sí, juro. juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas. Estamos de vuelta con un programa de Sí Juro. Hoy no nos acompaña Evi, está en un viaje familiar, tiene su cumpleaños, así que le vamos a mandar un saludo muy grande. No por ahora, se lo vamos a mandar en el éter porque, bueno, cumple mañana, así que y le mandamos un gran saludo porque también tuvo algunas complicaciones familiares, entonces nada, que también que se puedan cuidar juntos, que se puedan mejorar quienes se tienen que mejorar. Así que nada, pero tenemos un gran programa. Bueno, vamos a estar hablando de un tema que quizás nos llega a todos de alguna manera distinta. Si Milei está abandonando o lo hemos tratado a lo largo del año de distintas maneras, pero esta es una editorial que yo en realidad tiene dos partes, la editorial. Una en la que hablo de cosas que me han parecido a mí quizás en este año. Yo la verdad que el año pasado tuve un año muy termo. Tuve un año muy de bancar muchísimo al gobierno, incluso con un montón de errores, de problemas que había en el camino. Pero hay algo que me pasó en este año en sí, desde enero hasta ahora, que empecé a ver que esas cosas se iban acumulando más, que habían cada vez más errores no forzados, que esas cosas se iban sumando demasiado en el camino. Entonces, eso la verdad que, bueno, no sé, empezó a hacer muchos ruidos en mí y terminó pasando lo que pasó. A lo largo del transcurso de este programa, hasta ahora que estamos en octubre, hemos hablado muchísimo de los 1001 errores de este gobierno y de todas las cosas que están haciendo para alejarse de los votantes del cambio de época. Así que hoy me parece que sería un día interesante para hablarlo, sobre todo porque yo la pensaba hacer, ¿sabes qué? Esta editorial, esta apertura de sesiones, en este día inesperadísimo que nos vean, digamos, porque, bueno, tenemos refacciones en el estudio más tarde, dicho sea de paso, podría haber arrancado con eso, pero en un punto, o sea,
este es un momento, me parece, más propicio que hablarlo, que lo que yo pensaba. Yo pensaba originalmente quizás hablar de estas cuestiones en otro momento. En un momento, quizás, no sé, cercano al balotaje, a la fecha del balotaje de 2023, 19 de noviembre. Bueno, ahí podríamos hacer un segundo aniversario de la elección de Milei, la elección final de Milei, la que lo termina por consagrar como presidente electo. Pero la verdad es que en un punto dije, no quiero esperar a eso. Me parece que... Y eso me pasó mucho en el año. Muchas cosas que dije, tengo ganas de hablarlas y tengo ganas de no esperarlas. Tengo ganas de arrancar, avanzar con ellas, básicamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Y también vamos a estar hablando con Gaby, nuestro propagandista de Occidente en su cruzada por el mundo. Vamos a estar hablando de la dama de hierro del trópico, del Ecuador, del Caribe, como le quieran decir, de la señora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, quien le dedicara también su premio, aparte al pueblo venezolano que luchó con ella todos estos años, al presidente Donald Trump por todo su apoyo, algo que a la izquierda del mundo, sobre todo a la izquierda yanqui, la tiene con los pelos de punta, ni decirlo. Bueno, hoy no sé cuánta participación tendremos del público, porque tenemos un horario distinto. No sé, la mayoría de los que nos ven, que se conectan de a montones, para lo que somos nosotros, por lo menos por ahora, nos ven generalmente en otro horario, entonces no sé si están despiertos. Así que si vos quizás estás topándote con Sijuro como un programa nuevo, porque este es un horario que generalmente no teníamos, te recomendamos que lo veas después, tanto en como queda después desgrabado en vivo en el canal en vivo, como después también cuando dividimos las secciones en el canal de Sijuro Arg. Sijuro Arg lo podés seguir en todas las redes sociales, habías y por haber, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook no, porque no nos metimos tanto ahí. Pero bueno, la idea sería que se puedan ir conectando de esa manera. Y después, bueno, vamos a hablar también con nuestro lobito del Merval, en la timba real, nuestro segmento especial de economía. Vamos a estar hablando sobre los salarios. La semana pasada estuvimos hablando sobre si el gobierno de Javier Milei tiene en cuenta a la productividad, a un modelo productivo, y él, bueno, nos mostró un poquito de lo que implica un modelo productivo y también pensar qué modelo productivo queremos. Si queremos el modelo productivo de China, bueno, entonces habría que ver si los mismos industriales que lo promueven, los industriales de Argentina, sobre todo los textileros que promueven eso, si están dispuestos a tener que tener una cantidad de empleo impresionante, pero todos con salarios miseria. Si eso es lo que estamos dispuestos a ceder. Que no significa que no pase, porque ya hay, digamos, igual un mercado ilegal, ya hay también prendas clandestinas, talleres clandestinos, muchas personas que tal vez nos escuchen trabajaron o trabajan ahí. Y nos gustaría también que sumen sus aportes, sobre todo porque la temática de hoy va a ser justamente el tema de los salarios y poder analizar, bueno, ¿cómo van a arrancar los salarios en la era Milei, de alguna manera, por así decirlo? Bueno, tenemos mucho que hacer, abarcar, así que tomo mi agüita. Bueno, para nuestra apertura de sesiones les traje primero un videíto para arrancar. No sé si lo tenemos para poner. Entonces, en ese contexto, digamos, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, digamos, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. Sí, sí. O sea, y lo único que, digamos, o sea, y era luchas desiguales, eran 15-1, no es que, digamos, o sea, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, digamos, con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Entonces... Bueno, ahí lo teníamos al presidente Milei hablando de que él estaba más solo que Adán en el Día de la Madre cuando empezó a dar la batalla cultural que lo llevó a la presidencia de la Nación, tarde o temprano terminó siendo así, y habla del 15-1 porque, bueno,
intratables, un formato en el que había de todo, pero la pata liberal o más de derecha no estaba tan cubierta. Estábamos en pleno gobierno de Macri, de Cambiemos, de una centroderecha que en muchos casos pecaba de tibia y de no dar las batallas discursivas que hay que dar también, si las conceptualizamos de esa manera, las evangelizaciones, como le queramos decir, digamos, desde distintas perspectivas. Y en ese contexto, el señor Milei se encontraba al principio solísimo, al menos desde el ámbito público. Y mucha gente empezó a hacerse oír poco a poco, yendo a sus eventos, a sus conferencias, tomando material de lectura, informándose. Tal vez se informaban sobre la teoría libertaria o liberal y terminaban teniendo matices. No todos terminaron leyendo los libros que recomendó Milei y diciendo soy liberal puro, soy liberal libertario, no sé qué. No, empezaron un montón de matices y ahí discutían. Primero entre yo soy tanto liberal, tanto otro liberal, habían liberalómetros, habían discusiones de todo tipo. Mientras tanto, este hombre cada vez tenía más gente a su alrededor que lo acompañara, que lo llevara por el camino que lo terminó llevando a la presidencia de la Nación. Y después tenemos el siguiente video. No sé si lo podemos pasar. A ver. Yo tengo diálogo directo con la gente. Y eso el político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente. Ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. Bueno, nosotros, de hecho, si usted mira la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Totalmente. Y sin embargo, ¿quiénes somos los reyes de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente. Ahí lo veíamos al presidente en una entrevista que tuvo, me parece que este año, no me acuerdo bien, porque ya son todas en el mismo setting, entonces ya te perdés. Pero una entrevista en La Nación Más, con Majul, en el Salón Presidencial, básicamente, en Casa Rosada. Ahí justamente lo que está diciendo también me parece interesante para juntarlo con lo que veíamos antes, que es, vemos al presidente diciendo yo tengo diálogo directo con la gente. Un diálogo que lo tiene a través de las redes sociales, que comparte, que retuitea, que da like, que está pendiente de muchas cosas. O sea que, por ejemplo, tal vez también está pendiente de las cosas que subimos nosotros, de las cosas que pasan en todo el mundo del streaming, porque contesta y ve de todos los streamings, hasta del más chiquito, del más grande, ve todo. Entonces, si es una persona tan atenta, también nos parece dedicarle un poquito esta editorial al señor presidente, como lo hemos hecho otras veces. De hecho, lo he hecho otras veces, sin ir más lejos, el año pasado. La apertura de sesiones de hoy, de la editorial de hoy, se basa en un video que vamos a ver a continuación. Es un recorte de todo lo que fue una columna / editorial en un ciclo de streaming en el que estuve durante el año pasado, en la Castream. Y justamente para mí era muy importante hacer esta apertura de sesiones como un paralelismo de esa apertura de sesiones, de esa editorial, de esa columna, digamos. Nosotros, lo de Sijuro, esa apertura de sesiones. Bueno, entonces me parece que es importante que escuchemos desde dónde esta persona que está acá estaba parado durante el año pasado. Nos preguntan, antes de que pongamos el video, nos dice Evi Gómez que nos está viendo. No lo puedo creer que nos está viendo. Bueno, Evi, te mando un saludo enorme. Todavía no te puedo dar el saludo mayor, porque eso si no es por adelantado por mañana, y espero que ande todo bien con tu familia. Pero no cambiamos el horario. Esto es solamente por hoy. Lo dijimos hace un ratito, pero lo repetimos. Solamente por hoy, Sijuro sale en este horario. Horario especial porque, bueno, refacciones, trabajos para mejorar lo que les ponemos adelante a ustedes día a día. Así que, bueno, volviendo a lo que decía, para mí me parece muy interesante ver en espejo lo que desde donde yo estaba parado. Lo he visto yo un día, de repente haciendo otras de las editoriales, me encontraba viendo estos videos diciendo, a ver, ¿cómo? Porque yo me acordaba, hubo un día que yo hice un video, que después le hicieron un recorte y todo, hablándole al presidente Milei. Y le decía lo siguiente,
Bueno, señor presidente, yo sé que usted nos ve, porque está atento al mundo del streaming y de las redes. Usted ha dicho muchas veces que estuvo más solo que Adán el Día de la Madre. Bueno, le quiero recordar, señor presidente, que usted dejó de estar solo porque todos nosotros dejamos de estar solos. Usted mostró o recordó el camino a la gran mayoría de los argentinos y vamos a caminar todas las avenidas, como algunos quieren que haya que caminar con usted. Ahí hay una y lo vamos a hacer porque todos nosotros queremos estar bien, porque estamos hartos de este sistema que no falló y porque creemos que el rumbo que usted determinó es el que es para poder terminar curando los males que han habido en este país y volvamos a ser lo que alguna vez fuimos. Hoy nuestra esperanza tiene ese nombre y apellido. En un momento nos quisieron decir, votá el tipo normal. Bueno, Massa era el normal. Era normal su conducir, era normal su patoterismo, pero no era común. Es más, había un tipo común que era Javier Milei y al normal lo estaba basureando. Queríamos y queremos dejar de normalizar las prácticas de la política y votamos al verdadero hombre común. Entonces, lo que me interesa también es pensar cuál es esa mayoría silenciosa que se queda con el hombre común. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? Argentinos, trabajadores, estudiantes, jubilados, descendientes de hispanos, italianos, germanos, de todas las nacionalidades del mundo, homosexuales, transexuales, bisexuales, muchísimas, pero muchísimas personas LGBT que apoyan la lucha de Milei, personas con discapacidades, pobres, ricos, los que quedan de la clase media, beneficiarios de planes sociales, villeros, tipos de countries, empleados públicos, privados, un largo, etcétera. Este 19 de noviembre yo creo que va a quedar para la historia, porque contrario a lo que dice la bruja opacada por su corrupción, veneno y odio, no nos va a alcanzar la vida para agradecer lo que votamos en realidad. Javier Milei en este momento pudo darse cuenta ese 14 de noviembre que no está solo porque tiene 14 millones de personas que lo bancan, porque prácticamente 60% de la población lo votó. Javier logró ser la retribución de un pueblo argentino herido, lastimado por quienes nos quitaron nuestras esperanzas durante todo este tiempo. Ese día, cuando terminó la jornada electoral, nos pudimos ir a dormir contentos porque sabíamos que nunca más íbamos a estar solos en lo que pensábamos, en lo que queríamos para nuestro país. Porque cuando hoy nos tomamos el bondi y vamos a cursar al supermercado, a laburar con más o menos ganas, hay un votante del cambio de época al lado nuestro, que como él una vez en la vida queríamos y queremos que la política nos escuche y nos permita soñar nuevamente ser la nación libre, fuerte y soberana, justo en el Día de la Soberanía, que podemos y debemos ser. Esa revolución de los comunes empezó ese día y ese cambio de época no tiene hasta ahora quien lo pare. Sí. Bueno, no tenía hasta ahora quien lo pare hasta que el gobierno se empezó a parar a sí mismo. Mira qué loco, cómo nos encontramos un año después de esto, básicamente. Un poquito, ya casi llegamos al año de este video. ¿Qué sé yo? Me parece que es muy gráfico el paso de un año en todo lo que estuvo pasando. Si vos ves todos los programas de Sijuro, y quizás si alguno me conocía de antes de otros proyectos de streaming en el que estuve, podrían haber visto todo el camino de las ideas de la libertad, cuando hacíamos Día L, cuando luchábamos por muchas de las ideas, cuando tuvimos la primicia de Javier Milei presidente, lo comentábamos la vez anterior. Interesantísimo. Javier Milei dándonos la primicia, diciéndome a mí en una entrevista que preparamos con Evi Gómez, que está del otro lado, para decirnos que justamente se iba a meter en política. Y hoy muchos de los obsecuentes que tiene al lado estaban ahí diciendo felicitaciones, chicos, buen trabajo, no sé qué. Bueno, cosas que van cambiando, van pasando, digamos, en el tiempo. Y hay mucho de lo que dije que yo creo que sigue en pie. Yo creo que hay mucha gente que sigue apoyando un cambio de época. Un cambio de época que se vio representado en Milei o que se sigue viendo representado en Milei para mucha gente, a pesar de las 1001 cosas que han hecho para desmerecerlo, a ese cambio de época. Pero la gente está más cansada. No sé si se siente tan representada, hay muchos, no puedo hablar por todos, hay gente que todavía le parecen nimiedades muchas de las cosas que pasan. Perfecto, para algunos serán nimiedades. Hay algunos que empezamos a poner un freno de quizás las cosas que nos parece que acá se está fallando al compromiso, a la llave del cambio de época, al pacto social de 2023, que tomó Javier Milei con la sociedad argentina, casi un 60% de la población, números históricos para un presidente de la nación ganar con eso, solamente superado por Perón, en el peor momento de la Argentina, en el que incluso lo votaban los gorilas. Estamos hablando de una situación de guerra civil, lo hemos hablado varias veces.
Graciela nos dice, me gusta este horario. Sí, Graciela, bueno, podemos analizarlo, quizás en otro momento. Pero bueno, por ahora estamos todavía en el horario, vamos a seguir, el martes que viene nos encontramos en el mismo horario, básicamente. Acá dice Maxi Cruz, entonces mirate más alejado o crítico, estos subsecuentes cada vez te hablan menos. Bueno, sí, muy interesante lo que dice justamente, y ahora lo vamos a seguir analizando. Pero básicamente a mí me gusta, y por lo que verán quizás por los primeros 2 videos y pasarme por esto que dice Javier Milei de me sentía más solo que Adán en el Día de la Madre. Y después diciendo, yo tengo un vínculo directo con la gente. Yo tengo un vínculo directo con los que me votaron, con los argentinos de bien, como dice él y demás. Y después, esto en el que yo le estaba diciendo, ese es el día de la victoria del hombre común. El 19 de noviembre de 2023 fue el día de la victoria del hombre común y el día en el que los argentinos, muchos de los argentinos que se sentían solos, que no sentían una representación política, empezaron a sentirse que no estaban solos. ¿Y después qué pasó? Porque eso es lo interesante. Esta editorial es un aftermath, es una secuela, es una consecuencia de esa otra editorial o columna del año pasado. De decir, che, nos sentimos que no estamos solos. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Que ahora empezamos a sentir que quizás en algunas cosas nos sentimos como que estamos un poco solos. Como que al final algunas de las batallas que pensábamos que dábamos cuando levantábamos los estandartes de Milei, sus ideas, vamos Milei, qué sé yo, al final, bueno, nos terminan mostrando que en algunas cosas estamos solos. Bueno, tenemos un audio, así que antes de seguir, vamos a escuchar ese audio. A ver. Estoy equivocado, ¿no? Pero sí, yo noté que antes de que fuera político, incluso cuando lo era diputado, y ahora hay una diferencia en cómo habla, digamos, como que siento que antes hablaba más de corrido y ahora, ¿viste? Escucho esa entrevista y todo y siento que ¿qué cambió, digo? Bueno, yo creo que cambiaron muchas cosas en el entremedio de como hablaba antes. Antes, obviamente, igual, eso para mí es más fácil, digamos, en un punto. Javier era una persona hasta ser político, desde que empezó la política y desde que asumió la banca de diputados y desde que se hizo presidente, en cada una fue cada vez controlándose más a la manera Milei igual, porque uno dice, este hombre se controla, ¿qué se controla? Bueno, a su manera muy, pero muy especial y particular. No esperemos tampoco, no le pidamos peras al olmo. Pero sí en algunas cosas es verdad que era más natural quizás en otro momento y ahora no tanto. Después también quizás hay otro lado de por qué no es tan natural, algunos compromisos que para él sean de lealtad, de seguridad, pero que para otros, me incluyo, en realidad tienen que ver con cosas en las que la está pifiando. Tiene que ver con cosas en las que está como caminando encima de una huevera, pero con todos los huevos ahí. Y la huevera somos todos nosotros encima. ¿Cómo cambiaron las cosas? Dice acá Maxi Cruz. No llegué al laburo, me haces gastar datos, vieja. Bueno, Pablo, gracias por estar escuchando, por estar viendo hoy en este horario especial. Les agradezco muchísimo a todos y se pueden suscribir tanto ahí en vivo, los que no lo están, y a Sijuro Arg en todos lados y seguirnos en todas nuestras redes para seguir viendo. Antes tenía un buen entorno, nos había dicho Maxi Cruz en un momento. Bueno, dice que decían que tenía un buen entorno. Depende en qué momento, hay que ver cuándo, pero es verdad que se supo rodear de mucha gente, por lo menos cuando quizás no habían cerrado muchas cortinas, muchos puentes y demás, en algún momento se supo rodear de muchas personas. Entonces, por lo menos dentro de esas muchas personas, habían alguno que otro que todavía le cantaba la posta o que le decía las cosas como tenían que ser. Bueno, entonces esta apertura de sesiones, esto que decimos acá, no nos dejes solo, Milei. Y si hay un camino hacia adelante, vamos a estar explorándolo. Para mí, Milei en este momento ya no tiene ese diálogo con la gente que decía en su momento. Tiene un diálogo con un núcleo duro de militantes que ya ni siquiera lo militan a él. Porque tenés a unos con pareja, otro y con Karina, o con Romina Díez, o con el referente de no sé qué provincia, no sé qué. Están los que están con las Fuerzas del Cielo. Bueno, quizás ellos son un poquito más orgánicos, más de Javier Milei, porque son los que siempre estuvieron ahí militando las ideas de Milei, militando a Milei, pa. Pero igual, todos terminan teniendo
su quinchito, su grupete, digamos, dentro de sus líneas internas dentro del partido. Y terminan respondiendo, si hacen una cosa, la otra, dicen una cosa, la otra, a esas líneas internas. Natural en política. Pero que ya no está ese diálogo, digamos, que él dice en su momento que tenía capaz con gente que no estaba ni involucrada en política. Naturalmente se involucraron en política, se involucraron con referentes, muchos de los que pusieron la gente que lo rodea a Milei. Hablo de Karina Milei, hablo después de todo el séquito que Karina Milei puso debajo de ella, o incluso también del lado de Santiago Caputo, o de los otros lados o costados del gobierno nacional que también van generando estructuras, van generando espacios y demás, aunque ahora, bueno, más o menos están controlados en más o menos 2 líneas, que son esas que decimos recién, las del Triángulo de Hierro, las de Karina Milei y la de Santiago Caputo. Pero Milei en sí ya no tiene ese diálogo con la gente porque Karina no quiere. Uno dice, Javier, escuchá lo que te decimos, 7 de septiembre, cuando fueron las elecciones provinciales. Escuchá lo que te decimos, por favor. Pasa un carro, ponen una mesa en el medio de los mismos dirigentes que estaban antes en esa misma mesa electoral, política electoral, y no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Bueno, esa es la realidad hasta ahora de lo que está pasando, ¿no? Una vez, como vimos acá en este video, yo te dije, Javier, que no estaba solo, que ninguno estaba solo ya, porque al lado, en cualquier lado, salíamos a cruzar con un 60% de la población prácticamente que te votó, 14 millones de argentinos, cada vez que salgo a algún lado, camino a una cuadra, me voy a atender a un hospital, voy a pagar el boleto del subte, hay alguna persona que trabaja, que estudia, que existe, que vive en la Argentina, que te eligió, que eligió este cambio de época. Y que ninguno estaba solo entonces ahí. Ninguno se podía sentir solo. Que hoy teníamos a alguien en el poder que después de mucho tiempo nos escuchaba. Bueno, ya no. Ya no tenemos a quien nos escuche en muchos casos y eso genera desilusión. Eso es una desilusión y una pérdida de esperanzas más dolorosa que con cualquier otro político que podría haber habido. Por eso genera tanta rispidez, tanto choque, digamos, todo esto. Porque con otros no se podía esperar todo. Pero vos ilusionabas hasta las piedras, Javier. Iban a votar los que jamás votaron. Me acuerdo, incluso en su momento votaron hasta los menonitas. Como votaron los Amish con Trump, iban los menonitas en carruajes a votar a Milei. Hasta los que no votaron. Eran sobradas las experiencias de personas mayores, de edad adulta, o jóvenes, o adolescentes. Bueno, adolescentes más común, pero personas más adultas que decían, che, yo no voto hace varias elecciones. O yo no voté en toda mi vida, pero a él lo voy a votar. En él voy a depositar mi confianza. Los videos de señoras emocionadas, en los cuartos oscuros, yendo a votar. Los voy a votar a Milei llorando por esa posibilidad de un cambio para el país. El chiquito ese que te decía, creo que en Mendoza, que te decía, por favor, salva este país. Bueno, toda esa gente se empezó a sentir, primero, en primer lugar, empezamos todos a sentir que ya teníamos a alguien que nos pueda escuchar del otro lado. Y hay gente que empieza a sentirse un poco desilusionada y yo entiendo por qué. Porque te estás cagando en todo eso, Javier. Ahora vos vas a terminar solo, como Adán en el Día de la Madre, como querías, porque te rodean esta corte de aduladores que cuando salga la exposición que hay en vos, en este momento, se van a ir a buscar a otro del que colgarse. Porque hay algunos de los que tenés al lado que solamente están por el mango, que solamente están ahí para armarse la estructura más grande. Cada vez les das más lugares en las listas. Cada vez los envalentonás más, los afirmás más en sus puestos. Y esa gente un día te va a cagar a vos y nos va a cagar a nosotros. Es la historia de siempre, que es lo que dijimos nosotros mucho tiempo y siguen sin escucharlo. Y yo sé que escuchas esto, Javier, porque por algo en algún momento, después de pedirte que vengas a este programa a poder conversar con nosotros nuevamente, después de ya haber tenido varias entrevistas con vos y de que en todas nos hayas deleitado con un montón de palabras muy buenas hacia nosotros, decirnos que que había sido excelente la entrevista, que habías estado muy a gusto, de visitarte en tu casa, porque en un momento cuando tuvimos que hacer un sorteo, fuiste tan generoso de donar uno de tus libros firmado para poder sortearlo para el programa que teníamos en su momento con Evi también, Día L.
Todo eso se borra. Se borra, sobre todo cuando bloqueas a una persona. Bueno, cosas que pasan. Elegiste mal. Elegiste a los tóxicos. Elegiste a los chupaculos. Y a la peor de todas. A la peor de todas, a Karina Cajera. No nos elegiste a nosotros. No elegiste a los que te elegimos. Los que te elegimos, los que elegimos tus ideas y tu forma de representarlas, a nosotros nos estás descartando. Y el otro día yo me encontraba con un tuit de una cuenta, no lo tenemos para pasar a eso es para más adelante, producción, a mi hija le digo, que está muy atento. Pero no, tengo un tuit que no lo llegué a poner, pero dice, hay gente que está, de septiembre 12, de una de las cuentas que más lo termeaban a Milei y demás, dice, hay gente que hasta no tener la pija adentro no se va a dar cuenta de todo lo que está pasando. Y es triste porque lamentablemente nosotros somos 100% culpables de hacerlos así de mogólicos. Palabras de esta persona, obviamente, no son palabras mías. La jodita de los termos se nos fue de las manos. Bueno, sacando esa palabra que usa acá este señor, esta cuenta de Twitter, muchos sabrán, probablemente se habrán cruzado con este tweet, sabrán de lo que estoy hablando. Del liberalismo muscular, de tantas cosas que salían en Twitter. Bueno, en un momento también se empezaron a agrupar los liberales que iban al gimnasio, los gym bros, bueno, qué sé yo. Y este muchacho empezó a verla, básicamente, y tuiteó esto, la verdad que me llamó la atención, por esto que plantea de se le fue de las manos el termismo, y claramente que se le fue de las manos. No está controlado de la manera en la que lo pensaban controlar, quizás. Pensaban que era una joda para Showmatch, que era un chiste, digamos, que se podía hacer así sobre la nada, básicamente. Y terminó saliendo mal. Y mucha gente termina defendiendo lo indefendible. Les voy a leer un mensaje que yo le mandé a un amigo hace poco cuando discutí sobre las posiciones que tengo normalmente, sobre que a veces se me salga una puteada al presidente, me enoje con un montón de cosas de las que están haciendo. Y yo le ponía, mira, hasta tengo el horario porque lo dejé, porque dije, bueno, voy a leerlo como mensaje, no voy a decirlo como parte de solo de la apertura, sino como mensaje en sí. 18 de septiembre, también cerquita de esa elección, cuando se acordarán cómo exploté como leche hervida en algunas cosas, en algunos recortes que se notaba capaz un poco más que en otros. Mi mensaje, aunque a veces tenemos visiones diferentes, amo compartir con vos todo. Le hablaba a una persona muy cercana que trabaja en Casa Rosada, dicho sea de paso, y vos sabés que mis ganas del cambio de época son enormes, pero hay cosas que la están pifiando feo y desilusionan. Y yo quiero advertir para que corrijan, por más duro que a veces llegue yo a sonar. Puteo, pataleo y me enojo porque me importa. Sigue el mensaje. A mí me pone muy mal. Yo lo quiero mucho a Javier, muchísimo más de lo que muchos chupasangres que tiene al lado lo quieren. Me duele en el alma que me haya bloqueado en algún momento, me duele en el alma que siga equivocándose, que se enceguezca, que esté sordo, me duele en el alma que se caiga una oportunidad de oro que tenemos los argentinos, me duele en el alma que no pueda verla. Para que vean que aparte, viste, esta forma de escribir es mi forma de escribir en general, no es mi forma de escribir solo para las editoriales aparte, ¿no? A veces, armando alguna que otra editorial, lloro. Y eso es algo que ustedes no lo han visto. Generalmente no me emocioné acá cuando las vengo a decir a las cosas, pero sí alguna vez me puse mal, recordando cosas que parecen antiguas ya, de hace mucho tiempo, cuando luchábamos por este cambio de época todos juntos entre una multitud de personas que hoy en día muchos no están. Y se ve en las urnas. El mayor ganador que probablemente tengan estas elecciones sea el voto en blanco o el absentismo. Y ahí se va a explicar mucha de la gente que se desilusionó y que no es que, no, se fueron a votar al kirchnerismo, son unos negros de mierda, como salieron a decir apenas terminaron las elecciones de la provincia de Buenos Aires. No van a votar el cambio que, ¿por qué? Por un escandalito de no sé. No, mi amor, no es tan así. La gente se hace valer su voto, hace valer su voz y muchos no fueron a votar, desinterés total. Veremos qué pasa ahora en las elecciones de octubre. Si consiguen convencer a la gente igual, tal vez no lo hagan, muchos yo los he escuchado. Muchas personas que dicen, yo lo voy a votar de vuelta. Pero no lo voto ya por él. Lo voto o porque es el mal menor o porque por el cambio en sí. Personas que están comprometidas con el cambio. Con ir hacia una agenda de libertad y desarrollo. Bueno, bárbaro. Y creen que todavía hay una chance ahí. Bueno, bárbaro.
Nosotros hemos dicho miles de veces, están válidos, para mí, están válidos todos los votos. Yo aparte no le puedo decir a quién votar a nadie, pero son válidos todos los votos. Es válido la persona que está enojada con Milei pero que lo va a votar igual, la persona que está enojada con Milei y no lo va a votar, y le va a votar a un candidato que sea cercano a sus ideas pero no son las de él. Y es válido también la persona que está enojada con Milei y no lo va a votar y no va a votar a nadie. No es válido. El único sí que les voy a decir, el único voto que no es válido es el voto bomba de votar al kirchnerismo para hacerle un ruido a Milei. Si a alguno se le ocurren esas pelotudeces más latonianas, bueno, eso ya directamente, váyanse de acá directamente, váyanse de este programa directamente. Entonces, siguiendo a lo que decía, algunas veces me pongo mal, me emociono. Alguna vez, no llorar de estar a cántaro, pero que me lagrimé. Y vos dirás, qué maricón, le ponía a este amigo. Pero es verdad, me hace muy mal decir las cosas que digo. Me duele en el alma sentir que todo está perdido. Trato de dar un mensaje esperanzador a veces al terminar las editoriales, pero a veces la realidad puede más. Y la realidad es que no parecen querer cambiar. Y es horrible sentir eso. Es horrible sentir que las personas a cargo del cambio de época no quieran cambiar las cosas que están mal. Ya lo hablamos a veces. Hay cambios que tienen que avanzar, seguramente después de la elección de medio término. Hay cambios que no los quieren hacer directamente, o por lo menos demuestran que no los quieren hacer. Lo vemos en lo que es el equipo político del presidente, a los que sostiene, a los que mantiene, a los que envalentona, a personas sádicas de la casta. Cuando vos decís, Javier Milei, que lees todo, que ves a todos, que escuchás y tenés la sensibilidad de lo que todos piensan, de los que te militan o de los que creen en las ideas que representás para el país, y se verifica que es así como lo hiciste muchas veces, en el momento en el que dejás de hacerlo, no hay excusas. Y si te cerrás a escuchar lo que te digo yo o lo que te dicen tantos miles de otros en las redes sociales, porque fueron miles de tweets y likes en esos tweets y compartidas y comentarios y gente diciéndote en los posteos hasta de tu propio Instagram, dale. En el momento en el que dejas de hacerlo, no hay excusas. Porque en algún momento se notó que vos escuchabas, que vos veías, que vos estabas atento. Entonces, en el momento en el que vos dejás de hacerlo, no hay excusas. Y si te cerrás a escuchar lo que te digo yo o lo que te dicen tantos miles de otros en todas las redes sociales y en persona, es porque elegiste a tu hermana y a un séquito que puso tu hermana por sobre a los argentinos de bien que te ayudamos a llegar ahí para hacer las cosas que corresponden. Nos abandonaste. En algunas cosas es así. En otras, creo que seguís sosteniendo parte del compromiso de 2023. Pero en muchas nos estás abandonando. Y ni siquiera tengo que ahondar en todas porque las hemos ahondado miles de veces acá. Javier Milei en este momento nos estaría abandonando. Y ya no tiene, parece que no tiene retorno, porque él mismo demuestra que sigue eligiendo abandonar a sus votantes en muchas de las cosas que está tomando decisiones hoy en día, sobre todo en el manejo político. Y te estás convirtiendo en una especie de nuevo partido gorila, lo que vos no querías ser en algún momento. Bueno, a nadie ya le importa tu esperanza, tus ideas, tu cambio, porque mucha gente se está dejando de esperanzar en vos. Mucha gente ya no está creyendo que tengas ideas, que estés sosteniendo realmente ideas. Y mucha gente está dejando de creer que sos un líder del cambio. Muchos de los que te van a seguir votando lo van a hacer por espanto de lo que hay enfrente, hasta que haya una opción superadora, lo dicen muchos de ellos. Escuchá a tus votantes, ¿eh? Escuchá a tus votantes, porque hay muchos que lo están diciendo, que dicen, no, ahora no tengo alternativa, pero en algún momento si surge otra cosa mejor, puede ser. Bueno, o hasta que se cansen todos y digan, bueno, listo, no importa, de vuelta voy a volver a no votar, y listo. Y yo me pregunto, ¿es eso, Javier, para lo que te metiste en política? Vos y yo sabemos que no, ¿eh? Te metiste para hacer la diferencia, para ser el mejor gobierno de la historia, el mejor presidente de la historia, el líder revolucionario de un cambio de época, nacional e internacional. ¿Y te conformás con un furgón de cola del gorilismo de los últimos 50 años? Para eso, Javier, en serio. Realmente yo creo que entre todos nos conocemos bastante bien como para saber que
no te metiste en política para eso. Te dimos el rol de conductor político de un movimiento revolucionario de la Argentina y hacia todo el mundo, como dijimos recién, y elegiste el chiquitaje. Bueno, algunos empiezan a decir, te quedarás eventualmente en el olvido si elegís el chiquitaje. ¿O no? Y acá está la parte mía en la que quiero terminar con algunas cuestiones positivas y ahí quiero ver si hay un camino hacia adelante para transformar esto o para por lo menos analizar también, hacer un contrapunto con las partes del cambio de época en las que sí podemos ver que puede haber un trabajo interesante hacia adelante de tu gobierno o de tu participación en política. Yo, Agustín Valetti, me hago cargo, creo todavía que hay un camino para una redención. Perdón, soy una persona con mucha esperanza. Soy una persona que en algún momento, en plena campaña en 2023, ponía estos carteles en la calle. Los pintaba con compañeros y los ponía en la calle. Y lo tenía uno enmarcado en mi casa, en algún lugar, lo tenía guardado. Imaginarás que decir estas cosas no es gratis, no es fácil para una persona que cree en un cambio, que en tal caso lo podrías haber representado vos, como lo podría haber representado otra gente. Bueno, mucha gente empieza a perder esa esperanza. Pero hace un tiempo yo dije que para poder recuperar el cambio de época, para recuperar la épica del cambio de época de Javier Milei, él tenía que hacer 3 cosas. Una era el cambio de época y la épica en lo social, en la sociedad, en recuperarse con la militancia, lo que hizo en Córdoba, lo del Movistar Arena. Bueno, yo te diría que ahí todavía hay muchísimos de los tuyos, de los que están ahí, lo que dije hace un rato, de los grupitos, los que ya están rentados, los que ya están respondiendo a sus líneas. Muchos obviamente también sí creen en tus ideas, sí creen en tu cambio, no digo que no, pero digo, te estás quedando sin la gente común que quizás podría ir a esos eventos, a esas actividades en montones y volverse loca. O sea, vos si hoy pusieras y le dijeras a todos tus militantes, y les dijeras, che, quédense chicos, no vayan voy a hacer Plaza Holanda, segunda edición. ¿Te parece que irían los montones de gente común que no está militando en nada, que fueron en su momento cuando te lanzaste en política por primera vez? No lo sé, genuinamente no lo sé. Si le decís a tu militancia, chicos, quédense en casa, quiero ver a los otros. Es lo que me gustaría saber. Pero empezó ahí con esas cuestiones del Movistar Arena y demás. Y después también tenía que recuperar su épica con el empresariado local y con el internacional. Con el mundo internacional, con toda la geopolítica, con todas las relaciones internacionales. Y desde ese entonces se reunió con Trump, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, varias veces. Se reunió también su ministro de Economía, Toto Caputo. Y le dijeron a Elizabeth Warren, Elizabeth Pocahontas Warren, como dice Donald Trump, una de las políticas más casta y más pantano de Washington que podrían haber en la faz de la tierra, en realidad. Le dijeron, Don't Cry for Me, Massachusetts, en Televisión Nacional de los Estados Unidos y para todo el mundo para escuchar a esa ridícula de Elizabeth Warren que se estaba quejando del acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina. Hoy mismo, mientras transmitimos en vivo, de hecho, el presidente Trump y el presidente Milei, ambos están llegando a reunirse en la Casa Blanca en la primera visita oficial con agenda oficial de jefe de Estado. Después de que Trump viene del Medio Oriente para reunirse con Javier Milei. O sea, viene de ser el presidente de la paz, uno de los grandes candidatos para el Premio Nobel de la Paz, sin dudas para mí, sin dudas. Este año no, bueno, esperemos que el próximo año se lo den, porque creo que de lo que va a haber de acá hacia 10 años para adelante o más, no va a haber persona que haya hecho más por la paz que Donald Trump. Donald Trump, de hecho, era una persona que a mí yo estaba recontra feliz de que haya reelecto. Yo quería que reelija. Un mundo sin Donald Trump no hubiera tenido esta paz. Hubiera sido la continuación, la profundización y, bueno, y una salvajización más fuerte de esta guerra que se vivía en el Medio Oriente. No iban a hacer nada para apaciguar las aguas, como sí lo está demostrando hacer el presidente Trump, como lo demostró hacer cuando hizo los acuerdos de Abraham en otro momento, cuando retiró tropas, cuando desescaló conflictos, cuando dejó de ser en todos lados constantemente la policía del mundo en general.
Y se vienen a reunir en la Casa Blanca con esta primera visita con agenda oficial, dicho sea de paso. O sea, va a tener una foto en el Salón Oval, van a hacer todos los honores, la prensa tiene todos los horarios de las reuniones y demás. Nosotros no llegamos a muchas de las reuniones que van a tener. Lo hacen después de encontrarse y ensalzarse juntos muchas veces. Cuando Donald, por ejemplo, también estaba en campaña y quería ganar el voto libertario, se iba a las convenciones del Partido Libertario, histórico, un candidato del Partido Republicano en la convención del Partido Libertario de los Estados Unidos, para ver de ganarse, para ganar todo, con todo vamos a ganar. Se cuentan los porotos, como viene haciendo política Donald Trump. Pero bueno, y también reuniéndose con Javier Milei, una figura en ascenso de las nuevas derechas que él mismo, que Donald Trump, fundó a nivel internacional. Y ahora se juntan a sellar el principio de una nueva relación de amistad entre Estados Unidos y Argentina, una relación que muchos de los que queremos un cambio de época la venimos pidiendo hace rato, una relación de mayor fraternidad. Dos países que supieron ser muy grandes hermanos, y que pueden el día de mañana sellar acuerdos de libre comercio, entendimientos, trabajos mutuos, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, muchos campos en los que trabajar en común con los Estados Unidos de América. Sería muy interesante, la verdad. Que suman estas cuestiones que va a hablar Milei con Trump hoy, que suman una victoria más de Milei en su agenda económica y política de posicionarse en el mundo como referente de Occidente y del mundo libre. Vamos a decir todo, así como dijimos lo de antes, también decimos lo de ahora. En esta visión binaria del conflicto China-Estados Unidos, Occidente-Oriente, globalismo versus patriotismo. Y Milei viene de una semana épica, viene de una semana de inversiones en el data center del polo de la inteligencia artificial. Él se la pasó hablando de eso, se le rieron en la cara, y viene OpenAI, uno de los más grandes, el de ChatGPT, a venir a meter en el medio este polo de inteligencia artificial, estas inversiones que van a haber en la Patagonia Argentina, las inversiones de YPF que se anunciaron hace poquito, una reforma laboral, una reforma impositiva. Tenemos la foto de esos nuevos, ahí lo tenemos a Milei con Trump, bueno, parte, digamos, de esto de Milei con YPF, con el mameluco de YPF, que ya lo usa para muchas cosas ya. Presidente nunca lo vi con un mameluco de YPF, a ninguno creo. Y con Sam Altman de OpenAI, las inversiones. Es una foto de las inversiones esto. Y después la siguiente imagen, si se puede, esto que veíamos acá de la reforma laboral y la reforma impositiva. El plan Argentina Grande otra vez, casualmente le llaman ahora. Yo supongo que se lo va a ir a contar, se va a ir a reír un poquito con Donald Trump ahora. Y algunos empiezan a oponerse a esta agenda de inversiones, desarrollo y cambio. Ojo, hay que oponerse a las cosas lógicas que Javier Milei sentimos que nos está fallando en alguna cosa. Me parece que no es necesario oponerse a lo que es el desarrollo, a lo que es el crecimiento, inversiones. Podemos discutir después si nos parecen mejor algunas formas, otras, pero digo, por lo menos nos corremos, pero 1000 kilómetros, 1000 millas, todo de distancia de todo el desastre que el mundo, el panorama de las relaciones internacionales y las relaciones comerciales que tenía el gobierno anterior. Un desastre. Estas inversiones no se podrían haber visto jamás en un contexto como el del gobierno anterior. Y algunos de los mismos de siempre empiezan a salir de vuelta con estas cosas, a decir no queremos el desarrollo, no queremos el crecimiento. La minería no, porque contamina. Las salmoneras no, porque pobrecitos los pececitos. Petróleo no, porque el medio ambiente. La agricultura no, porque el glifosato. La ganadería no, porque los pedos de la vaca. La energía nuclear no, porque Chernóbil. La pesca no, porque depreda el mar. Las pasteras no, porque el acuífero. La madera no, porque los bosques. Siempre se buscan una excusa distinta. Un país de vendedores de comida vegana y profesoras de Reiki, creo que es lo que quieren estas personas. Una cosa extraña. Hagamos una cosa. ¿No les gusta la soja, los salmones, la minería, el petróleo, el litio, el turismo, Mercado Libre y ahora la nueva, los data centers? Bueno, díganme con qué carajo nos desarrollamos, por favor. Pero díganmelo. Con huertas orgánicas, con correocompras invertido, gastado todo por el Estado, con talleres textiles clandestinos. ¿Cuál es el plan que ofrecen? Porque digo, si vamos a hacer contrapuntos, hagámoslo con inteligencia. Me parece que lo que tiene que ver con una agenda de cambio y desarrollo, esa es la que bancamos. No tiene que ver con Milei, tiene que ver con el cambio. Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con lo que votamos, lo que elegimos, lo que queremos para nuestro país. Díganme, ¿con qué carajo nos desarrollamos en ese plan en el que no explotamos nada, en el que viene Greenpeace financiado por la Embajada de Gran Bretaña y
nos viene a sacar absolutamente todas las posibilidades de poder explotar los distintos recursos que tenemos que explotar. Bueno, después también salen algunos, como lo que en la siguiente imagen que tenemos, salen algunos que plantean esto. Si laburás 12 horas de lunes a sábado por 400 lucas y pensás que la solución es una reforma laboral, o mejor dicho, flexibilización, realmente, no sé qué decirte, se van a coger a tu cadáver. Bueno, no sé, como si fuera que lo que nos trajo hasta acá fueron años de flexibilización laboral, años de liberalismo económico, de libertad de mercado, y no décadas de regulaciones absurdas y cargas impositivas insólitas. En esto que vimos hasta acá, a mí lo que me gustaría resaltar, que es esta segunda parte, y si querés podemos volver o a la cámara normal o a la imagen, la que tenías antes. A mí lo que me gustaría resaltar es esto, que yo creo que puede haber un camino hacia adelante. Queda ver si eso realmente se concreta y profundiza. Si manejan la deuda eficientemente o terminamos en el infierno, porque estamos en una cuerda floja. Pero creo que puede haber un indicio en lo que vienen planteando hasta ahora, sobre todo cuando ahora se metieron con la reforma laboral impositiva, que es de las principales cosas, de los principales mandatos de este gobierno. Cuando algunos dicen, ay no, ¿por qué lo presentan? No lo presentan antes de elecciones al plan completo. Mamita, lo presentaron antes de las elecciones de 2023. Por eso lo votó casi el 60% de la población. Casi el 60% de la población, de los que muchos trabajan en negro, lo votaron diciendo, che, quiero por lo menos estar en blanco. Y a lo largo de los años, ir mejorando mis ingresos, ir mejorando el crecimiento mío personal y de mi comunidad del país. Entonces, hay algunas cosas que pueden mostrar que hay un plan hacia adelante, que confirman lo propuesto en 2023, y eso sí es positivo. ¿Hay un camino hacia adelante? Puede ser que sí. ¿Hay un trabajo político-económico más importante que cualquiera de nosotros individualmente para después de la elección? Más importante que lo que diga yo, que lo que diga cualquier persona, cualquiera. Los que coincidimos acá quizás en algunas de las cosas que yo estoy diciendo, con los que no coinciden conmigo también. Hay cosas mucho más importantes que lo que individualmente pensemos cada uno de nosotros para después de que termine esta época electoral. Pero no nos deje solos, presidente Milei. No nos deje solos. Nos está dejando solos poco a poco y cada vez más gente le seguirá soltando la mano a usted. No es lo que queremos, no es lo que la sociedad quiere. Nadie quiere soltarle la mano a lo que usted representa. Al cambio de época y a las ideas y programas para la libertad y el desarrollo de nuestro país, jamás se lo va a abandonar. Esa es nuestra lucha. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que sellamos con usted en 2023. Si usted falla ese compromiso en algunas cosas, y bueno, terminará dejando de ser esperanza y terminará dejándonos solos a nosotros y terminaremos dejándolo solo a usted eventualmente, tarde o temprano, terminará sucediendo. Bueno, esa fue nuestra apertura de sesiones del día de hoy. Hacemos una pequeña barrida y vamos con Gaby, nuestro propagandista de Occidente, en su cruzada por el mundo. Buenas, Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Agus? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Escuchaste atentamente la conversación que tuvimos? Escuché un poquito al final, bueno, tus reflexiones con respecto a lo de Milei. Sí, coincido en que no basta simplemente con ser oposición de, sino plantear algo superador. Obvio. Creo que eso es fundamental. Creo que hay muchos que caen en ese error de ser simplemente oposición. Por serlo, sí. Y se olvidan. Claro, creen que con eso basta. Bueno, justamente un poco hoy vamos a hablar de eso. Pero sí, coincido con lo que planteaste. Un día, ¿sabes que me gustaría que volvamos a la conversación, que volvamos un día a tocar Argentina? Arrancamos el programa con Argentina. Un día me gustaría volver a tocar desde tu análisis algunas de las relaciones internacionales de Argentina. No sé, podemos explorarlo. Creo que el otro día te tiré una idea, no me acuerdo cuál fue. Podemos intentarlo. Sí. Pero bueno, tenemos este tema que nos trajiste, una dama de hierro del trópico, la señora María Corina Machado.
Contanos un poquito, porque esto me parecía muy importante que lo resaltemos, porque mucha gente lo va a pasar por arriba, sobre todo ahora con el gran hito que lo vamos a quizás conversar hacia adelante del acuerdo de paz en Medio Oriente, pero esto que nos toca de cerca, digamos, en Hispanoamérica, es importantísimo que lo resaltemos. Sí, por supuesto. Bueno, como todos sabrán, el pasado viernes 10 de octubre finalmente se anunció el ganador de este premio que se ha puesto tan de moda, al parecer, porque hasta hace no tenía mucho peso, que es el Nobel de la Paz. Y bueno, para sorpresa de muchos, no se lo dieron a Trump. Tampoco se lo dieron a Pedro Sánchez, quien estaba en la terna. ¿Qué? Para aquellos que no sabían. Sí, no incluso, sabía eso. Parte de su posicionamiento en pos de Palestina y demás iba en función de ganar el Nobel de la Paz. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo de Pedro Sánchez en el Nobel de la Paz? Déjame joder. En parte por lo de Palestina y creo por su lucha por la democracia en contra de las extremas derechas. Lucha y demás, de la democracia, Pedro así. Sánchez, el autoritario, qué hijo de puta. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No se lo iba a perder. No puede ser. Bueno. Ninguno de los dos se lo llevó María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Perdón, te interrumpo con una cosita más. ¿No estaba Greta? Sí, por supuesto. ¿Gretita no estaba en la terna? La verdad es que estuve viendo quiénes estaban, porque no sé si sabes, esas listas son cerradas, ¿no? Sí. O sea, las candidaturas son cerradas. Vi algunos nombres de personas que se suponía que estaban, obviamente estaba Trump. Después mucha gente que la verdad que no tengo ni idea quiénes son activistas o diplomáticos o demás. Greta no estaba. Pero si me preguntás a mí, si no se lo hubiese llevado Corina Machado, yo se lo hubiese dado a Greta, así pues, ya que no pudo entregar la comida en Gaza, por lo menos. Claro, capaz que se iba con el premio consuelo. Se iba con el premio, por lo menos ahí de vuelta a vacacionar en las playas del Mediterráneo y los distintos ríos. Sí. Bueno, pero hablemos de lo nuestro. Estamos con María Corina Machado. Sí, se lo entregaron a ella, como dijimos, el Nobel de la Paz se lo entregaron a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Sí. Y en ese sentido me parece que esto, siendo que, insisto, es un premio bastante vacío, se lo han entregado a cada persona, se lo dieron a Obama apenas había asumido. Sí. Creo que tiene una significancia mucho mayor que en ocasiones anteriores, ya que este premio da cuenta o tiene 3 efectos, a mi entender, que son los siguientes. El primero de ellos es que convierte la causa de la lucha por la democracia en Venezuela en una causa global, universal, ¿no? O sea, unos noruegos, ¿no? Que están lejísimos de Venezuela y no les puede importar menos lo que pasa, no en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Le entreguen el Nobel de la Paz a María Corina Machado, convierte la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela en una causa tan universal como lo fue la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos, por los derechos de los homosexuales o contra el apartheid, ¿no? O sea, de esas causas que hay que estar como muy perdido en la vida para estar en contra. No, que por supuesto los hay, acá tenemos a Podemos, pero ya se vuelve muy, muy, muy difícil ponerse en contra de, insisto, la lucha contra el régimen de Maduro. El segundo efecto que tiene esta nominación es que obviamente debilita aún más el régimen de Maduro, que digamos está en horas muy bajas, muy, muy bajas. El contexto en el que se encuentra, ya lo sabemos, ¿no? La deslegitimación absoluta luego del fraude electoral del año pasado. Sí. Las restricciones para, ¿cómo se llama? Las sanciones para explotar el petróleo impuestas, reinstauradas por Donald Trump, el bloqueo naval del que hablamos hace poco y ahora encima esto. Y por último, y a mi entender, uno de los efectos más importantes de esta entrega, de esta nominación, es el hecho de que apuntala a Corina Machado como la líder indiscutible de la oposición venezolana, ¿no?
Y esto es muy importante para el movimiento de la oposición. Porque desde afuera muchas veces cuando se habla del tema de Venezuela se suele pensar que es como que son dos cuerpos homogéneos, ¿no? Por un lado está el chavismo, que están todos encolumnados, y por el otro está la oposición, que están todos encolumnados. Pero la realidad no puede estar más lejos de esa mirada, porque tanto uno como otro son universos muy heterogéneos. Y en especial la oposición. La oposición a lo largo... Pensemos que el chavismo llega a Venezuela en el año de 1999, a principios del 99, o sea, con lo cual Venezuela llega con 26 años de chavismo y la oposición ha existido prácticamente desde el inicio. Ha ido cambiando y evolucionando, las figuras que lo han representado han cambiado un montón, pero en esencia lo que se conoce como la oposición siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, una bolsa de gatos, ¿no? O sea, ahí tenías de todo. Bueno, en su momento hicieron un show muy terrible, digamos, y dantesco, tanto en su momento Guaidó como Leopoldo López. Leopoldo López fue preso político, pero Guaidó, o sea, medio que están desaparecidos con todos en sí, digamos, del escenario público en este momento. Sí, bueno, la oposición venezolana, insisto, ha sido un movimiento muy heterogéneo que ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. O sea, arrancó, digamos, la primer gran explosión opositora fue en el año 2002, con un golpe de Estado que se le hizo a Chávez, que fue un golpe de Estado fallido, lo cual flaco favor le hizo a la causa de la oposición, ¿no? Porque galvanizó a todo el chavismo. Sí. Después de eso, en el año finales de 2003, principio de 2004, hubo un paro nacional y un paro en PDVSA que terminó fracasando porque a raíz de eso Chávez purgó toda la empresa petrolera de Venezuela y metió todos los suyos. Después, en el 2007... con las protestas estudiantiles tras el cierre del canal Radio Caracas de televisión. Luego, en 2014, con Enrique Capriles, que hoy está muy desaparecido, y ahí también apareció, todos estos personajes que mencionaste. Luego de la primera elección con Maduro, en donde hubo muchas sospechas de fraude. Después, en 2019, con Guaidó, y ahora con Corina Machado y Edmundo González Urruti, ¿no? O sea que, digamos, la historia de la oposición ha sido, insisto, larga, heterogénea y con muchos cambios. Pero en ese sentido, la oposición, a mi entender, ha tenido tres grandes problemas desde siempre. Y que con la conducción de María Corina Machado empiezan a ser solventados. Y por eso lo del Premio Nobel de la Paz no me parece menor. El primero de ellos es lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, nunca hubo una conducción muy clara, ¿no? O sea, estamos hablando de un montón de partidos, grupos, figuras y demás, que como toda organización humana tiene mucha lucha de egos, ¿no? Y muchas diferencias ideológicas, y siempre, desde el 2002 hasta la fecha, siempre se estuvieron tironeando, empujando, poniéndose zancadillas entre todos ellos. Y eso se solventó en el año 2023 con unas internas que se hicieron, unas internas abiertas para la oposición, en donde justamente ganó María Corina Machado. Después fue proscrita por Maduro y puso a quien era su compañera de fórmula, a ella también la proscribieron, y por eso, después de muchas idas y venidas, terminaron en Edmundo González Urrutia. Pero esas primarias, por decirlo de alguna manera, fueron las que la cimentaron a ella de manera indiscutible como líder y zanjó de alguna manera esas luchas internas que todo el tiempo tuvo desde el inicio de la oposición. Creo que ahora con el Nobel de la Paz eso ya está completamente cerrado. Bueno, eso es algo que en su momento, me acuerdo, cuando mucha gente lo decía, los venezolanos que viven en Argentina por lo menos, muchos se referenciaban en María Corina, porque era la más dura, digamos, contra el régimen. Lo que justamente muchos resaltan es ese famoso video de ella cantándole las 40 a Chávez, diciéndole ladrón por ir contra la propiedad privada. O sea, hizo lo que toda persona tiene que hacer ante advertir el advenimiento de la dictadura, lo hizo ella, porque sabía, tenía las ideas, el corpus de ideas en contra del socialismo, a favor del mercado, a favor o sea, con una visión del mundo en la que entendía que cuando una persona ya iba contra la propiedad privada, el camino de la degeneración de eso iba a terminar muy, pero muy mal. Y vaya que quedó acertada en eso.
Sí, igual fíjate, es cierto que ella tiene un corpus de ideas con el que podemos coincidir o no, pero creo que ella misma ha dado una vuelta de tuerca muy interesante que justamente consta en alejarse de eso. Dame un segundito que ahora voy a llegar a eso. Sí, cerremos. Para mí la segunda cosa central que ha conseguido Corina Machado es que ha logrado infiltrarse en las instituciones. La oposición siempre tuvo mucha llegada entre los grupos empresariales y entre los grupos mediáticos, pero no en las instituciones, por lo menos no después de que ganó las elecciones Chávez en el 99. Claro. Y como pudimos ver en las elecciones del año pasado, en donde lograron recuperar las actas que estaba tratando de ocultar el Colegio Nacional Electoral, la oposición, de nuevo bajo la conducción de María Corina Machado, logró infiltrarse en las instituciones del Estado a pesar de estar a día de hoy controladas en teoría por el chavismo, ¿no? Claro. Lo cual eso ha sido un salto cualitativo muy significativo. Y el tercer y último déficit que ha tenido hasta la fecha la oposición, y que creo que Corina Machado lo ha logrado resolver, era un poco lo que vos decías. O sea, hasta estas internas del 2023 que mencioné antes, la oposición siempre funcionaba de esta manera, o buscaba retornar a una suerte de status quo al cual nadie quería regresar, que era la democracia venezolana, el bipartidismo venezolano que existía antes de Chávez. O sea, Chávez llega por una debacle total de los dos principales partidos, que era Acción Democrática y COPEI. O sea, una suerte de que se vayan todos, ¿no? Sí. Y por eso llega Chávez. La oposición proponía, una parte de la oposición proponía volver a ese mundo que nadie quería volver. La otra era simplemente antichavista y la otra era, si se quiere, de una derecha liberal o libre mercado, etc. Pero eso, sobre todo con un líder tan carismático como Chávez, eso no convocaba. Y Corina Machado entendió eso y hoy, a diferencia de lo que uno puede pensar, porque bueno, ella es liberal y demás, ella no habla ni de izquierda, ni de derecha, ni de socialismo. Ella lo que propone es una cosa muy emotiva y muy potente. En un país cuya sociedad ha sido fracturada por el éxodo de casi o más de 9 millones de personas. Pensemos en la cantidad de familias que están separadas por esa tragedia humana que ha tenido que atravesar Venezuela. Ella lo que propone es reconstruir Venezuela para que los venezolanos para que toda la familia venezolana, todas las familias venezolanas puedan reencontrarse en Venezuela y no tengan que vivir más a miles y miles de kilómetros separados. Y ese ha sido el lema de campaña de Corina Machado a lo largo de estos 2 años, insisto, desde que ganó las primarias en el 2023 a la fecha. Y ese mensaje es transversal y es muy potente. Y esa es la razón por la cual ha logrado no solo movilizar a quienes históricamente han formado parte de la oposición, sino también un montón de chavistas que han sufrido este éxodo que los ha alejado un montón de su familia. Por eso es que, como te decía antes, le dio la vuelta. No es una cuestión de simplemente luchar contra el socialismo. Corina Machado no lo plantea ni siquiera en esos términos. Ya no lo hace. Es la lucha contra la libertad, contra la tiranía y sobre todo para que los venezolanos puedan reencontrarse. Que me parece que es muy superador que hablan en términos de ideología, porque es una cosa que te convoca. No, y eso es lo que va, el camino de lo que está haciendo es lo que, a ver, eso no significa que ella renuncie a sus ideas. Significa que está buscando a través de esta forma de llegar más superadora, digamos, en el discurso, llegarle a la gente, y esa gente naturalmente se va a ir dando cuenta también después en el camino de lo que tengan que transcurrir. Probablemente ella no haga las 21.000 reformas habidas y por haber que hubiera querido en su juventud cuando llevaba más una doctrina de todo lo que llevaba, sino llevar al cambio de su país, llevar por lo menos a una transición democrática. Eso es el principio. Y después, bueno, ir trabajando incansablemente para cada vez abrir y abrir más a Venezuela para que sea lo que pudo ser en algún momento también, ¿no? Sí, totalmente. Así, bueno, nada, con esta entrega, nombramiento del Premio Nobel de la Paz, creo que es un pasito más que nos acerca, tal vez soy un poco optimista, pero creo que nos acerca un poquito más al hecho de que ojalá podamos ver a Venezuela libre de la tiranía chavista. Quién sabe, ojalá con un poquito de suerte podamos verlo.
Yo creo que este año se puede llegar a dar, ¿eh? La lucha contra el narcosocialismo está llegándole a las puertas, los buques que está tirando Trump, las internas que deben estar explotando cada vez más dentro de la propia estructura militar de Maduro. ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Bueno, Gaby. Esperemos. Muchísimas gracias por tu columna el día de hoy. Saludo grande. Saludo enorme. Por favor, a vos. Saludos por allá. Chao, chao. Bueno, nos vemos el martes que viene con nuestro propagandista de Occidente y nos vamos a la timba real, hacemos una pequeña barrida y lo sumamos. Buenas, buenas, buenas. Aquí ya estamos de vuelta y voy a leer unos comentarios mientras Franquito se está conectando. Siempre tenemos algún temita para conectarnos porque, bueno, siempre es todo... No hacemos pausa, chicos. Hay que hacer pis. No, bueno, yo no puedo, no llego a hacer pis. A ver acá, en los comentarios. En la vida a veces se gana y a veces se aprende. Acuérdense, cuando se bajonen de todo, se aprende algo. Eso lo estaban diciendo por nuestra editorial hace un rato, porque también Pelaya decía, yo como vieja que soy prometo respaldarlo, no dejar que se caigan. Adelante, en la vida uno se cae, llora, se toma un tiempo, aprende y sigue adelante la vida siempre. Me emociona tanta gente joven que quiere este país. Eso me genera maravillo, me parece maravilloso. Adelante, chicos. Sí, bueno, queremos este país, nos importa este país. Evi, si estuviera acá, también lo resaltaría. Tenemos historias de vida, cada uno tiene una historia de vida de los que participamos en Sijuro y de la gente que cree en un cambio para este país, que yo creo que muchos se sorprenderían, sobre todo los que quieren demonizarnos del otro lado, de las izquierdas, y dicen tantas cosas espantosas de uno, y uno dice, che, pero somos personas, y somos personas que queremos a nuestra Argentina y la queremos bien. Así que vamos con Franquito para ver cómo tenemos bien a nuestra Argentina. A ver. Buenas, buenas. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Va cambiando el escenario. Ahora tenés un living nuevo. No, es el de siempre, es el de siempre. Cambié el mueble de atrás de última. Cambió el mueble, lo limpiaste un poquito. Querido, estamos ahora con esta temática, esto que te planteamos, porque veníamos con eso desde la semana pasada. Vamos a tener seguramente unos anuncios importantísimos de Trump y Milei para analizar para la semana que viene quizás, pero nos quedó esto de la cuestión productiva y los salarios. ¿Cómo se relaciona el avance de la productividad en Argentina con un avance, una mejora de los salarios, que es lo que tanto muchos se quejan? Dicen, pasó la devaluación y nosotros nos quedamos en el tiempo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, qué buen programa para hablar, ¿no? Porque ayer se dio el Premio Nobel de Economía, que lo ganaron tres economistas, que haciendo la historia larga, corta, haciendo como un muy resumen de por qué le dieron el Premio Nobel, estas tres personas lo que hicieron fue estudiar por qué en los últimos 200 años la economía fue creciendo en la manera que fue creciendo. Y fueron buscando, bueno, los puntos en común de, bueno, por qué se está dando ahora y por qué no se dio en el Imperio Romano, por qué no se dio en el Imperio Otomano, por qué no se dio en China, o por qué antes se da de una manera, por qué ahora se da de esta manera. Y básicamente la conclusión muy básica que llegaron es que sea por la innovación, porque la ciencia logró avanzar del Renacimiento en adelante, y porque también hubo personas que pudieron aplicar esas innovaciones. Es decir, la calidad empresaria que desde el lado de la izquierda siempre se critica tanto, como, che, el empresario no produce, ¿por qué tiene tanta riqueza? Y es justamente lo contrario, el empresario lo que logra es esa innovación llevarlo a un plano práctico. Si querés, para meternos bien en el tema, te había adjuntado un video, no sé si lo podemos pasar. Vamos con el video primero. Vamos con el video, que es una explicación muy cortita de Miguel Lancho Bastos. Ahí la tenemos. A ver. A un campesino suizo, de un campesino, por ejemplo, Banja Mulenge, de las montañas Mulenge del Congo. Suiza, el trabajador suizo trabaja con un tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por 1000 o por 10.000. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge, de las montañas Mulenge, sigue trabajando como se trabajó siempre. En algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. Bueno, ahí lo teníamos. Bueno, eso es como un puntapié inicial, un resumen muy básico de cómo empiezan o cómo se empieza a producir más o cómo se empieza a producir más la riqueza. Obviamente, no hace falta aclararlo,
el campesino suizo gana mucho mejor y vive mucho mejor que el campesino africano del Congo. ¿Por qué? Porque si vos empezás a producir más, eso aumenta la rentabilidad del empresario y si vos sos un pequeño emprendedor, si vos tenés tu emprendimiento o tu negocio, eso aumenta tus márgenes, es decir, en menor tiempo podés producir lo mismo o más, por lo tanto podés bajar los costos porque estás produciendo más, entonces cada unidad vale menos, o empezás a vender más, por lo tanto tu rentabilidad empieza a crecer, con los mismos costos vendes más, estás ganando más. Y en el caso del empleado es exactamente lo mismo. Si tu empresa empieza a vender más, eso te termina afectando. Ahora sí, el gráfico que había puesto mi hija primero. Ahí está. Acá se ve, tomando en base 100 en 1947, cómo fue creciendo la productividad y cómo fueron creciendo los salarios en Estados Unidos. Vos lo que ves es una relación directa entre en cuanto más fue creciendo la productividad, más fue creciendo la remuneración. ¿Qué quiero decir con esto? Y también un poco atado a lo que habíamos hablado también de la inteligencia artificial el martes pasado. Sí. Si vos tengas mejores herramientas, lo que va a generar es que puedas producir más. Y si vos podés producir más, vas a ganar mucho más dinero. ¿Ok? Porque con el mismo tiempo estás produciendo más o mejor, o más y mejor en algunos casos, eso permite que vos aumentes tu rentabilidad como productor, o si estás trabajando para alguien, que la empresa aumente su productividad y por lo tanto pueda pagar mejores salarios. Entonces, si querés, lo llevamos más al plano argentino. ¿Qué es lo que necesita Argentina para que los salarios crezcan? Mayor productividad. ¿Qué necesitas para que se mejore la productividad argentina? Que aumente la dotación de capital, necesitas inversiones. O sea, al final, todos estos que te dicen el modelo productivo, en realidad lo que se necesita es el modelo productivo real es el crecimiento económico, es el desarrollo económico, es que hayan más empresas, más inversión, esto que estamos empezando a ver. ¿Puede ayudar incluso a esto que se empieza a esbozar del plan Argentina Grande otra vez? Lo podemos explorar quizás más en otra oportunidad, pero ¿puede llegar a incluso ayudar a que haya más inversión y más productividad ese plan de reforma laboral y reforma impositiva? No es solo que va a ayudar, es necesario, es una medida necesaria para que Argentina pueda empezar a producir más. A ver, ¿qué es lo que y esto ya es casi la charla que tenemos todas las semanas? ¿Qué necesitas vos para invertir? Seguridad jurídica y tener rentabilidad. O sea, nadie va a poner un Siempre peso hay que si no se va a aclararlo, llevar un peso 50 mínimo de vuelta. Entonces, si vos no tenés seguridad jurídica de que lo que vos estás poniendo te lo vas a poder llevar y que ese negocio que vos tenés va a generar una rentabilidad, es decir, que vas a obtener más de lo que estás poniendo en el mediano o en el largo plazo, nadie va a invertir. Y vos por eso necesitas modernizar el sistema laboral, porque no puede ser que vos pones un peso, contratás a un empleado y ese empleado se puede llevar el peso que invertiste y aparte tenés que trabajar para pagar al empleado que se tuvo que ir. Es inviable en cualquier país del mundo, no solo en Argentina. Tenés que tener una reforma tributaria para que quien produzca pague los impuestos que tenga que pagar, pero que sean razonables a los servicios que después le va a dar el Estado. Y tenés que tener una reforma jubilatoria para que la gente que hoy está jubilada y está ganando mal, que en realidad son salarios pasivos, pueda ganar mejor y para eso necesitas más contratación. Y volvemos a esto, para tener más contratación necesitas una reforma laboral que incentive la contratación y para que se contrate, aparte de tener un marco normativo lógico, tenés que tener una industria o tenés que tener industrias que generen beneficios. Que yo creo que Argentina las tiene por donde lo mires, tenés el campo, tenés la minería, tenés la energía. Ahora se está volviendo, o estamos viendo de volvernos un polo tecnológico con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si vos tenés industrias que generan beneficios y tenés un marco normativo lógico, acorde al tiempo en el que vivimos, vas a explotar de riqueza, los salarios van a crecer. Ahora, vos tenés que llevar a cabo esas reformas, como bien dijo Milei la semana pasada. Bueno, sí, lo repasamos incluso en nuestra apertura de sesiones. Parte de los comandos más importantes del cambio de época que se selló en 2023 con Javier Milei fueron estas reformas que él está empezando a esbozar ahora como algo que empezaría a trabajar hacia adelante. Y vos decís que eso podría ser el camino, la llave que lleve a tener más productividad y mejores salarios, justamente. Exactamente. ¿Cuándo se podría llegar a ver para el que está en la calle? Para el que está en la calle y piensa, ¿cuándo voy a tener la posibilidad de tener mejores ingresos? De que se mejoren los ingresos que estoy teniendo hoy en día, porque a todos le termina afectando, al que es asalariado o al que cobra de a quincena o al que cobra por distintos proyectos que hace, porque como cada uno tiene poca plata, está todo muy restringido el presupuesto de la gente.
Entonces, de las empresas más grandes, de las empresas más chicas, o de las pymes, de las propias pymes, de todos los tipos. ¿Cómo les va a cambiar hacia adelante? ¿Cómo lo van a poder ver reflejado? Mira, lo podemos ver en un lado micro y en un lado macro. Desde el lado macro, lo que tiene que seguir pasando es esto, es el camino que eligió Argentina, mantenerlo, sea con Javier Milei o sea con cualquier otra persona que esté dispuesta, o cualquier otro partido político que esté dispuesto a hacer lo que hace el mundo, que es abrirse al mundo, abrirse al comercio, establecer reglas pocas o las suficientes y claras, y que se mantengan esas reglas a lo largo del tiempo, y que eso va a acompañar a que la economía macro siga estabilizándose y empiece a crecer de manera sostenida. Y después del lado micro, cada uno desde su lado tiene que también empezar a fijarse, como hemos visto un montón de veces, ahora el papel va a ser de la micro, ya la economía al abrirse y al correr el Estado empieza a crecer el sector privado, cada cual desde su sector tiene que decir, bueno, para mejorar mis ingresos, ¿cómo mejoro? Entonces, a partir de ahí uno también tiene que decir, che, capaz que este trabajo puedo empezar a buscarme una máquina, para mí la desregulación que hizo Sturzenegger, de poder, mirá lo cerrado que estábamos, éramos la Unión Soviética, no podíamos importar maquinaria usada, o sea, no podemos decirle a un yanqui, a un suizo, a nadie, a un chino, no podemos decirle, che, vos esa máquina que ya no la usás porque para vos es tecnología vieja, tráemela a mí que para mí es tecnología de punta, y no lo podíamos traer. Imagínate que ya con esa desregulación, que te digo que es pequeñísima, pero con esas pequeñas de regulación estás aumentando la productividad de quien capaz no puede comprarse una máquina de 50.000, 100.000, 200.000 $, pero un chino te vende una máquina que para ellos es vieja en $10.000, que para él sí es accesible, y no la podemos traer porque, no sé por qué, porque de vuelta atentamos contra la producción. Ya esa pequeña desregulación te puede mejorar un montón la producción de un montón de sectores, que sean manufactureros, que sean industriales, ni hablar ahora que de vuelta estamos hablando de vaca muerta, que estamos hablando del campo, que estamos hablando de la minería. Hoy no tenés una economía tan capitalizada capaz como para traer maquinaria de primera línea importada de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos. Pero capaz que te sirve una maquinaria de 2, 3 años de antigüedad usada, pero en buen estado, que eso te ayuda ya a producir. Y esa producción vos después la reinvertís y capaz que en 10 años puedes empezar a importar maquinaria de punta o mismo fabricarla en el país. Decir, che, Argentina en algún momento puede llegar a fabricar maquinaria de punta del país. Sí, lo puede hacer. Ahora vos necesitas traer, de algo tenés que empezar. Entonces, si tenés que empezar con una máquina usada, tendrás que empezar con una máquina usada. A ver, también es la historia de los grandes emprendedores. Bill Gates, Steve Jobs, no arrancaron con la mega corporación que tenían. Arrancaron con lo que tenían en su momento en el famoso garage. Y Argentina, en lo micro y en lo macro, tiene que hacer lo mismo. Bueno, las unicornios de Argentina. ¿Cómo, perdón, lo último que decías? ¿Necesitamos? Vos necesitas en algún momento arrancar con lo que tengas y con lo que puedas, viendo desde lo macro de vuelta. Si querés un tema recurrente, che, la inflación sigue alta. Sí, obvio que sigue alta, ahora está mucho más baja que hace 1 año y medio, 2 años. Entonces, bueno, algo tenés que arrancar. Tanto para la macro como, bueno, estamos empezando a ver una macro más ordenada, como para la micro, tenés que arrancar con algo. Entonces, cada uno desde su lado también tiene que decir, bueno, ¿cómo produzco más? Me empiezo a informar sobre cómo funciona la inteligencia artificial, a ver si en algún momento la puedo aplicar en mi trabajo. Sí, hacelo. Y de vuelta, hoy la información está al alcance de la mano de cualquiera. Vos solo en TikTok, estate 1 hora y 1 hora hacete un cursito rápido de inteligencia artificial, de Excel, de Word, de lo que sea, desde lo más básico. Lo importante es empezar y lo importante es ver, bueno, ¿cómo empiezo hoy a mejorar mi producción? A partir de eso, seas un emprendedor, seas un comercio o seas un empleado, bueno, ¿cómo puedo hacer para producir más desde mi lado? A partir de eso tus ingresos van a mejorar, y si después el país acompaña, lo vas a ver tanto en la micro como para cada persona, como en la macro para las grandes empresas que van a empezar a llegar a desembolsar grandes caudales de dinero, como ya lo estamos viendo. Franquito, lo sacaste a pasear a todos. Gracias. Un abrazo muy grande y buena semana para todos. Pero a ver qué dice Trump ahora. Vos tuviste una frase, digamos, por todo esto que está pasando el otro día, del lobito. ¿Qué me dijiste? El lobo sabe más por viejo que por lobo. Claro. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo hoy en día, ¿viste? Terminan pasando. Es mucho sentido común. El problema es que es el menos común de los sentidos muchas veces. Claramente. Así que bueno, hay que aplicar un poquito más el sentido común en economía, sobre todo, digamos, después de en la vida en general, pero la economía es mucho de... Y en economía también, sobre todo con tanta evidencia para respaldar ese sentido común. Bueno, Franco, nos vemos el martes que viene. Será hasta el martes que viene. Nos vemos. Bueno, hacemos una...
Quedamos multiplicados. ¿Qué pasó? Bueno, hacemos mientras se arregla esta cuestión técnica, hacemos una pequeña barrida. Ahí estamos. Un pequeño cortecito. Y ya vamos a introducir acá, porque va a venir Hedonista en vivo, la banda de mi profe de canto. ¿Viste? Yo siempre he hablado de ello y lo vamos a presentar y vamos a conversar un poquito sobre lo que vienen trabajando ellos hace rato en este proyecto musical. Vamos al corte. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro. Sí, juro. sí juro, sí Sí, juro. Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, sí juro. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, Sí, juro. sí juro, sí Sí, juro. sí juro, sí Sí, juro. Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, sí juro. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, Sí, juro. sí juro, sí Sí, juro. sí juro, sí Sí, juro. Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, sí juro.
Buenas, buenas, buenas. Hemos retornado y aquí tenemos para presentar a la excelentísima Fer Barrale y a Rubén, el gran Rubén, que ha acompañado en este gran proyecto que están haciendo ustedes dos juntos, Hedonista, hace tiempo. Yo, bueno, me tocó conocerlos también por afición musical compartida, digamos, porque tomo clase de canto con la señora, así que si hay alguna queja, después a ella, ya saben a dónde dirigirla. Y porque dijimos el otro día con Evi, algún día con mi compañera que hoy no pudo estar acá, dijimos, un día tenemos que hacer una canción juntos. Vamos a ver. Pero bueno, quería preguntarle, ya tenemos todo bien microfoneado para después poderlos escuchar bien a cada uno. Bueno, en principio, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a formar esto? Porque algunos los ven a este tipo. Yo he visto algunos grupos así, pero no es tan típico ver gente con cierta diferencia de edad, con caminos de la vida distintos, con trayectos musicales distintos, artísticos distintos. ¿Cómo empezó eso? ¿Quién quiere empezar? Sí, bueno, me convocó Fer Barrale, sí. Porque, bueno, conocía a mi hija. Y entonces me convocó para este proyecto y bueno, a mí me pareció algo maravilloso porque yo venía de otras influencias, de hacer otro tipo de géneros. ¿Por ejemplo? Y jazz, fusión, tango, folclore. Es decir, como bueno, yo en este dúo toco batería y algunos accesorios. El baterista un poco siempre está esperando es decir, que le acerquen un proyecto. No es generador, pero después, es decir, lo que más me interesó es la propuesta esa que decías vos. De las distintas influencias, de las distintas generaciones, que cuando lo ven en vivo, el proyecto y todo, no se nota, porque no se nota ni la diferencia de generaciones, de influencias, porque bueno, la pasión en Hedonista es todo. Así que lo que más me interesó fue eso. Y bueno, y también el desafío de tener que afrontar otros estilos. Y bueno, eso siempre me interesó y bueno, y los valores también de Fer a nivel humano y artístico. Y Fer, vos recién Rubén hablaba de las influencias. ¿Vos de qué influencia venías de la música? O sea, ¿con qué te criaste básicamente? Y a mí siempre me gustó mucho el rock nacional. Sí. Pasé creo que toda mi vida escuchando. ¿Qué artistas principalmente? Y siempre escuché Calamaro, Charly García, Fabiana Cantilo, Fito Páez, Spinetta, Ratones, Manal. Mirá, de todo. De todo. Sí, sí. Pero siempre me tiró mucho el rock nacional, más que internacional, digamos. Bueno, lo podemos contar, tu nene, tu nene ¿a quién le diste honor? Le mandamos un besito. Se llama Andrés, mi nene. Igual se dio, pero ¿por quién? ¿A quién le diste? No, se dio Andy, Sí. Andrés, hija, sí, Andrés, vamos, Andrés. Andresito Calamar. Podría venir por ahí. Podría ser. Pero están las influencias, básicamente. Está. ¿Y cómo resulta esta mezcla que empiezan a hacer ustedes, digamos? O sea, ¿qué traen de cada cosa, digamos? Porque uno dice, bueno, rock, tango, a Charly le encantaría. Primero diría eso, a Charly le encantaría. Viste que él también tenía esas influencias. Y la música clásica y muchas cosas. Pero ¿cómo se terminan mezclando? Es que se dio naturalmente también. Nos pasó que nos juntamos la primera vez, ensayamos la primera vez, tuvimos una fecha muy al toque y la química del escenario y de los ensayos. Hoy en día somos una comunidad de personas que nos llevamos bien, que nos cuidamos, que estamos atentos al otro y eso es lo más importante y lo más lindo. Entonces el proyecto va avanzando rodeado de amor y con muchas ganas. Mucho entusiasmo, que es la idea. Y hacemos lo que nos gusta, que es compartir música. ¿Tienen fechas dentro de poco? ¿Tienen algo para tocar? En noviembre. ¿En noviembre? ¿En dónde? 14 de noviembre, Arde Rock. Arde Rock, ¿qué es eso?
es un evento. Su festival de música que lo organiza la Municipalidad de Avellaneda. Sí. Así que bueno, estamos contentos que nos convocaron. Así que bueno, Estaría buenísimo. 14 de noviembre, domingo. Estaría buenísimo. Yo voy a estar, ya está, yo ya estoy, ya lo saben, aparte, estoy diciendo el cariño que tengo, tengo que estar en esa vamos a hacer una caravana al final. Vamos a hacer una caravana. Una caravana hasta Avellaneda, qué divertido. Nos gusta mucho convocar a festejos. ¿Vamos a hacer las banderas al final? Puede ser. Si tenés ganas, hacemos banderas. Si tenés ganas. Vemos. Pero tenemos gorras, hay gorras de donista. Uy, hoy no las traje. Toma, me acá olvidé. tengo una para vos. No, Me olvidé. es mía esta. Sí, pero puede ser un préstamo. Te la presto es un préstamo para este programa. El nene me dijo andar con gorra y bueno. Antes de seguir, tenemos un pequeño videíto para ver. ¿Lo tenés, mija? Para poder escuchar uno de los temas. ¿Es del primero o del segundo disco este tema? Pues ya tienen un primer disco y un segundo disco, dicho No, sea de este paso. es del primer disco. Nosotros del estamos primero. promocionando el primer disco que se llama... ¿Que se llama el primero? Sí. Tenemos Pretender. yo tengo un tema que digo Pretender sin querer, me confundo, y es Pretender. Él habla en inglés. Y el segundo... El segundo que se llama... se va a llamar Decidir. Decidir. Ahora nos explicás por qué. Bueno, vamos a ver este videito. Lejos de aquí, tú solo quieres estar muy lejos de aquí, sin mí. Lo siento por ti. Vos preferís estar así, muy lejos de aquí, sin mí. Porque vos no quieres estar, no quieres estar conmigo, no quieres escuchar lo que digo, ni lo que hago, ni que miro, lo que callo y no olvido. Todo vuelve a su lugar. Yo no te vuelvo a buscar. Todo acá ya está muy mal. No te voy a decir que vengas a la cama conmigo. Mi parte favorita. Excelente. Bueno, ahí los veíamos, este video que lo hizo. ¿Con quién lo editaron? Dejanos contar que este videoclip lo produjo Mután y lo produjo Tania, lo dirigió Tania Tejeda. La podemos buscar así, Mutan.dis. Mutan.dis, ok. Y Tania Tejeda, que hizo un laburo hermoso. Están las cámaras, las luces. Además nos hizo sentir re cómodos. Sí. Yo con las cámaras que me llevo bárbaro. Me hizo sentir muy bien. Es muy irónico, por las dudas. Así que, no, la verdad que estuvo todo muy lindo y el resultado es bellísimo. Así que. Antes de escucharlos de vuelta, ¿qué define para ustedes esto que hacen, digamos, este primer álbum, este segundo álbum? ¿Qué define lo que quieren contar ustedes en la música, básicamente? A mí no me gustan las definiciones. Ah, eso es una definición. Claro, porque me parece que tienen techo. Mirá. Definir es limitar, sos de esa escuela. Claro, y más el significado de nuestro proyecto que es hedonista, que prioriza el placer. Uh-huh. Es decir, consideramos que no tiene límite y no tiene género. Uh-huh. Es lo que surge en lo que surge en el momento, lo que va saliendo de algunas conversaciones que siempre tenemos una previa antes de ensayar,
lo que nos pasa en la vida, un montón de cosas, entonces eso lo transformamos en historias, en canciones, así que es un género muy amplio que no se podría definir y ojalá que nunca se pueda definir. Una gran definición. nunca definir esto que están haciendo. Me gusta. Pero vamos a escucharlo aparte de este video. ¿Les parece que con cuál arrancamos ahora? Vamos a tocar Filtro ahora. Filtro. Es el primer tema del disco Pretender. Vamos. Que lo vamos pueden conseguir en todas las plataformas. Son las 3 de la mañana y fumo marihuana con filtro y voy a la cocina y pienso en estar con vos, solo con vos. Llego a mi casa, es de noche para las masas y yo con tu remera blanca empiezo ese juego mortal una vez más. Este es el rock vespertino, es mi canción. Este es el rock, se levanta muy tarde para oír la canción. Otro día pasa y me llaman las bandas de noche y ese sonido que hace el vecino. La tarde que yo compuse esta canción. Este es el rock vespertino, es mi canción. Este es el rock, se levanta muy tarde para oír la canción. Espectacular, por favor. Hermoso. Y esto, no saben lo que suena, si ya vieron un poquito quizás ahí en lejos, cómo suena con la batería, con todos los instrumentos bien. Vos aparte, ¿esta es la primera vez que lo haces así acústico a este tema? Sí. Tiene otra dificultad. No hacemos acústico nunca. Pero les gusta, es una forma distinta, ¿no? Nos gusta más el formato el eléctrico. Porque ahí sí, hay otro power, pero... Igual si un día... la idea es mostrar los temas, sí, que si les gustan... Si un día hacen Pretender en formato acústico, yo no me quejo, me gusta. Bueno, hay un álbum de los de Miranda que una vez hicieron en la versión acústica, ese me encantaba. Así que les va a quedar muy lindo. Esto es también una especie de Tiny Desk, porque estamos tan chiquitos que es una especie de Tiny Desk. Tenemos todos los formatos. Pero está bueno. Bueno, y ahora vamos con la segunda canción. ¿Esta es del primer disco o del segundo? Del primer disco. La duda. Yo tendría que estar más claro. Este es del primero. Este es del primer disco. Vamos, ¿cuál es el nombre? ¿Hacemos un tema del segundo? Cual vos quieras. Bueno, vamos a hacer un tema, vamos a presentar un tema del próximo disco. Excelente. Bueno, vamos a verlo, a ver. Vamos decidir. El sol se desafinó, se me ocultó atrás de vos. Tu piel está llamándonos a un mundo mejor que es de los dos. Tiempo de placer, tiempo de placer, tiempo de placer.
poco de tu amor. Yo, ¿qué le podría dar a este final que va a quedar? Tiempo de placer, tiempo de placer, tiempo de placer. Épico. Esto fue El Sol. Ay, mira, sigo con el eco yo. Este es El Sol. ¿De qué se inspiran para estas canciones, por ejemplo? Le dije a él, lo miré a él, le dije, se me desafinó el sol. La cuerda. Le digo, escúchame, se me desafinó el sol. ¿Y fue dedicada al sol de la guitarra? Siempre estamos hablando y nos vamos diciendo, próximo tema, próxima canción. Bueno, les pasa con muchas. Sí. Todo el día estamos así. Estamos todo el día inventando decidir por todo. Nombres de discos. Con Bidet, una super canción, muy divertida. Hoy no la vamos a explorar, pero bueno, muy divertida, la verdad. Y lo mencionaste recién, esta de Lo Peor de Mí. ¿Qué es lo peor de ustedes? ¿Por qué surge este nombre? A ver. Lo mismo, todo viene de charlas, de, no sabes lo que me dijeron, y nos empezamos a caer de risa y bueno. ¿Y qué te dijeron para inspirar esta canción? Algo parecido. Sacás lo peor de mí, esa frase típica, digamos. Sí. Bueno, vamos a ver cómo te hizo sentir esa frase. La vamos a escuchar. Agustín me sorprende día a día. Vamos a ver. Pará, te cuento, antes de que empiecen. Acá en los comentarios uno pone, admiro a la gente que puede fumar a la matina. Si lo hago yo, no sirvo para nada en todo el día. Bien. Bueno, a ver. Hay que encontrar... Bueno, no vamos a hacer... no vamos a hacer apologías. ¿Cuál hacemos? Lo peor de mí. Siempre dicen que soy lo peor de vos. En tu interior quizás empezaste a soñar. Tormenta la idea de ser tu ruina. Sin embargo, esto no termina. Lo peor de mí es lo mejor de vos. Lo peor de mí es lo mejor de vos. Lo peor de mí es lo mejor de vos. Lo malo sí es malo, es de los dos. Lo bueno yo te lo doy a vos y te regalo esta canción. Cantá, Gus. Me acuerdo. Por Dios, cantá, vamos. Lo peor de mí es lo mejor de vos. Bueno, me sumé. Lo peor de mí es lo mejor de vos. Espectacular. Seguimos acá con el eco, ahí ya se nos fue. Pero qué lindas canciones para compartir, la verdad. Esto en acústico, la verdad que suena muy lindo. ¿Te sorprendiste a vos misma ahora cuando probaste esta también? Hay que sacar partecitas en el momento.
Pero inventamos, probamos, hacemos cosas. Bueno, la verdad que muy bueno lo que están trayendo. Podríamos cantar una. ¿Querés cantar una? Quiero cantar una. Me trajiste. Yo la verdad que me sorprendiste. Yo te sorprendo, vos me sorprendés. Hacemos una cosa así. Pero bueno, vamos a ver ahora ¿qué tema podemos hacer? La verdad ni idea. ¿Qué me trajiste? ¿Qué es? Yo cumplí con... Extraño. Extraño de Miranda podemos hacer. Bueno, dale, para que la busco acá. Sale muy linda esta canción. ¿La de recién? ¿La de Lo Peor de Mí o esta? No, esta. Porque Lo Peor de Mí también, la primera vez que la canto con ustedes. Contale a la gente que cantás en vivo. Claro, bueno, sí, cantamos, estamos por hacer nuestro show de El Sótano, porque tenemos nombres muy espectaculares, Hedonista, El Sótano. El grupo de WhatsApp se llama Los de Abajo, esa ya es una banda declarada, digamos, Los de Abajo, que se ha presentado de telonera de Hedonista una vez, así que nos pueden seguir a El Sótano. ¿Cómo era el Instagram? No me acuerdo ahora, ¿elsótano.música o cómo es el...? Espacio El Sótano. Espacio El Sótano. Busquen Espacio El Sótano y van a encontrar todo esto. Bueno, ya lo tengo. Así que si querés, probemos cómo me sale, no sé. Lo probamos en vivo, vamos. Arriesgamos. 2, 3, 4. Hace mucho no la hago. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba, el reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño su llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba, enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto, nena, extraño. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa despegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme en mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. También extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Y ya no quiero provocar el desencanto, tanta risa, con tanto llanto, pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando. También extraño, 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 y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto, pero no tanto. Hermosa improvisación, porque la hicimos, pero la hicimos hace no sé cuántos millones de años atrás. Así que una linda canción para hoy.
¿Querés hacer una más? Quiero hacer una más. ¿Te gustaría hacer una más? Me gustaría hacer una más. Bueno, a ver si ahora podemos, a ver qué podemos hacer. Nos vamos a, fuera de Argentina, nos vamos a otro lado. Vamos. Más tropical. Me encanta. Dale, a ver. ¿Vamos de una? Vamos. Así es con la intro, ¿no? No, vamos de una. Ok. Cosas que pueden pasar. Eculei, el mayo, ahí que ina guay guay, o que cae olio. Mayo eculei wa, aloha waya hoe, nakawaka. Hey neye, oh eculei. I will love you always. Kekuoya, oh pilipamao. I will love you always. I will love you always. I will love you always. Y miro para allá porque, bueno, esto es una canción que, bueno, nos importa mucho a Elisa y a mí. Elisa, mi prometida, que estuvimos ya, arranqué el año con una promesa de compromiso hacia ella. Y quería cerrar el año con esta promesa de compromiso. Si se lo pueden pasar ahí, así lo puede tener Elisa. Que ella siempre también es parte del equipo de Sijuro, entonces siempre está, para ver si en diciembre podemos empezar esta etapa juntos. Sí, casarnos. Así que bueno, eso fue el programa de Sijuro del día de hoy. Te amo, vida. Un día muy, muy especial, muy importante y con gente muy querida. Así que les agradezco mucho por haber participado. La tienen que cantar después en la boda. Así que vamos a estar ahí. No vamos a perder la fiesta ni locos. No se puede. No, bueno, fiesta, más cosas más locas lo veremos en otro momento. Pero vamos a arrancar un primer pasito y después vemos más adelante qué podemos organizar. Todas celebraciones bienvenidas. Todas celebraciones. Bueno, yo quería agradecerte por el espacio porque nosotros los músicos necesitamos tener espacio para poder mostrar nuestros proyectos. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Rubén. La verdad que hace mucho los quería invitar. Ya lo saben. Y están invitados para fin de año. Capaz podemos cerrar también en algún momento el programa juntos. Porque, paren, eso yo no lo mencioné, pero soy un pelotudo. Esta señora... Las palabras al mediodía. Pero yo digo, al mediodía. El problema es el mediodía. Yo las digo a toda hora. Bueno, la señora de acá... ¿Cómo señora? ¿Usted? ¿Qué señora? Fer. Fer Barrale, de Donista, es la responsable de la música de introducción de Sijuro. Así que tienen a ella para agradecerle esa gran pieza musical que mezcla algunas de las influencias que ustedes ya pueden ver también en la identidad gráfica de Sijuro. Así que eso después ya lo pueden ver y se van a dar cuenta que hay alguna parte en la que resuena en esa música. Bueno, vamos, les digo a todos, vamos, terminamos el programa hoy. Te quiero, vida. Bueno, terminamos el programa de hoy con esta nota tan hermosa. Gracias a todos por participar y a los que se sumaron del otro lado en este horario especial. Y bueno, nos vemos la próxima con más Sijuro.